Como les decíamos, hoy nos acompaña Jorge Buxadé, eurodiputado, portavoz y vicepresidente de Vox. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Xavier, gracias por la invitación. Gracias a vosotros por estar. Hoy conocíamos la muerte de Fernando Sánchez Dragó, persona, escritor muy legado a su partido en los últimos tiempos. ¿Alguna reacción oficial de su formación? Bueno, pues por supuesto dar el pésame a sus familiares, a sus amigos, a sus allegados y pues una pena, pues, un literato, un intelectual que ha marcado pues el final del siglo XX y el siglo XXI con creo que más de 40 novelas, ensayos, artículos periodísticos, un hombre de referencia y efectivamente una persona con la que hemos coincidido en el análisis y que ha contribuido en parte al proyecto de Vox, colaborando con la Fundación Disenso o incluso pues, trayendo al profesor Tamames como un candidato a la moción de censura. Él escribió un libro precisamente antes de la ola ascendente de Vox sobre Santiago Abascal y, como usted decía, fue una persona, digamos, importante para contactar con Ramón Tamames. Se le vio muy activo en la moción de censura, en la tribuna de invitados. Sobre la moción de censura ya han dicho todo lo que tenían que hacer, que decir, han quedado satisfechos. Ha habido críticas, alabanzas. Las críticas versaban sobre que en cierta medida se han reído de las instituciones, las alabanzas de que han puesto el foco en los problemas que tiene el país. ¿Con qué se queda, ya después de unas semanas, de todo lo que ha sido la moción de censura y si ha salido como ustedes esperaban que saliese? Creo que el análisis más claro de la moción de censura es cómo ha habido el tratamiento que se ha hecho antes de la moción de censura, con posibilidad de la moción de censura, incluso los cambios en determinadas líneas editoriales a la vista de lo que dicen luego las encuestas que esos mismos medios compran a las encuestadoras, ¿no? Vox habló en la moción de censura en el Congreso de los Diputados, que era donde había que hacerlo, ni antes en declaraciones a los medios, ni intentando movilizar a la opinión pública antes de una moción de censura. La moción fue un éxito porque efectivamente Santiago Abascal hizo el análisis crítico de la realidad que justifica esa moción de censura al gobierno de Sánchez y, por supuesto, el profesor Tamames pues, expuso claramente las debilidades brutales de este gobierno y los problemas tan graves que traen para la prosperidad de las familias y de las empresas. Con lo cual nosotros estamos donde estábamos, vamos a seguir estando en el mismo sitio, trabajando por construir esa alternativa real a las políticas de Sánchez. El papel que ha jugado Feijóo ha estado ausente en el Congreso de los Diputados. No es diputado, pero en otras ocasiones ha estado, porque como senador tiene derecho a estarlo. De lo que dijo fuera del hemiciclo sobre su moción de censura, sobre su no presencia en el hemiciclo, ¿cómo la valoran? Bueno, pues se hizo el sueco. Precisamente se hizo el sueco justo y yo pues hice una valoración y es que es muy importante recordar que el gobierno de Suecia es un gobierno que ahora mismo está su partido homólogo del Partido Popular Europeo con el apoyo de los demócratas suecos, que es un partido que está integrado dentro del grupo de conservadores y reformistas europeos. Y lo mismo ha sucedido en Finlandia, lo mismo ha sucedido en Italia. No se puede uno eludir la realidad de la política europea y nosotros estamos metidos en la política europea dentro de nuestro grupo, que ahora mismo es el segundo grupo dentro de los países que están representados en el Consejo de la Unión Europea. Ese es el camino que vamos a seguir. Por cierto, que mañana creo que Feijóo se va a Suecia a hablar con el primer ministro. Pues tendrán muchas cosas que hablar. ¿Creen que el PP y el PP de Feijóo tienen ya asumido que van a tener que pactar con ustedes o aún no lo tienen claro? Digo, si quieren gobernar. Bueno, llevamos 3 meses oyendo declaraciones de los líderes del Partido Popular rompiendo con Vox, 3 meses seguidos rompiendo con Vox. Durante este fin de semana hemos oído a Cuca Gamarra diciendo que no tienen nada que pactar con Vox, existen grandes líneas y separaciones. Hemos oído al señor Borja Semper exactamente diciendo que Vox es el adversario. Nosotros tomamos nota de esa ruptura, pero teniendo en cuenta que cuando los líderes del Partido Popular dicen eso, no están rompiendo con Vox, están rompiendo con sus votantes y están rompiendo con la posibilidad, la ilusión, la esperanza de millones de españoles
de cambiar el gobierno de Sánchez y antes de eso, pues cambiar los gobiernos municipales y regionales en muchas de las comunidades autónomas. De eso se dijo cuando fue la anterior moción de censura, donde Pablo Casado estuvo tan duro con ustedes, que en el análisis posterior, aunque se le reconoció por muchos analistas que había sido una de sus mejores intervenciones parlamentarias, que de alguna forma eso no había gustado a parte del electorado del Partido Popular, que prefería no romper diques con Vox. El PP de Pablo Casado votó no en aquella ocasión y aunque ahora trata de marcar diferencias, lo cierto es que en esta moción de censura se ha abstenido, es un cambio del no a la abstención. ¿Cree que influye este análisis o comentario de que parte de las bases del PP no quieren que el partido rompa? Yo creo que hay millones. La verdad, Xavier, que la cuestión es que hay millones de españoles que tienen la ilusión, la esperanza de desalojar a Sánchez del gobierno y desalojar las políticas de Sánchez en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito internacional, en el ámbito puramente político de la nación española. Y, por supuesto, todo aquello que vaya en detrimento de la posibilidad de construir esa alternativa produce decepción, produce tristeza y produce desesperanza. Y ahora mismo lo que nosotros representamos es la ilusión, la esperanza. Basta ver los actos públicos de Santiago durante este último mes, en Canarias, en Zaragoza, en Santander, en Valladolid, llenando auditorios públicos y sin necesidad de falsificar los datos de la presencia, como en el acto de inauguración de Sumar, ¿no?, donde se dijo que había 3.000 personas, cuando el propio Polideportivo Magariños dice que caben 697, pero que se puede solicitar la ampliación a 1.000 personas. A lo mejor con las sillas en la pista había un poco más. ¿Hacen ustedes una enmienda a la totalidad? Un poco más. Un poco más, no sé. Yo, sí. Magariños iba a ver balonmano, fundamentalmente, cuando jugó el Teucro contra el Atlético de Madrid. Hace una enmienda a la totalidad. Ha dicho hay que desalojar a Sánchez porque es un desastre en política nacional, en política económica y también en política internacional. La verdad es que también en política internacional lo hace mal Sánchez. Lo digo porque hace poco ha estado con Giorgia Meloni, que es una referencia para ustedes, y no se veía, digamos, ni cuando va a ver a Meloni, que está en las antípodas de su visión electoral, o cuando va a ver a Ursula von der Leyen, o cuando viaja a otros países, que sea lo peor la política internacional. ¿Usted cree que la política internacional de España con Pedro Sánchez es peor que la anterior? Para Sánchez no sé cómo es, pero para los españoles sí. Y si no, que se lo pregunten a los españoles que viven en Ceuta y en Melilla. Pero eso es las España, políticas, no, pero las políticas que se están teniendo con el gobierno, con Marruecos, el giro brutal en toda la política con el norte de África, su posición respecto del Pacto de Asilo e Inmigración, que es uno de los documentos o el conjunto de documentos más importantes que tenemos para el final de la legislatura en el Parlamento Europeo. Por supuesto que las políticas internacionales de Sánchez, sus socios y aliados, el que Zapatero e Irene Montero estén en el Grupo de Puebla y sean los principales aliados de esas narcodictaduras de América del Sur, por supuesto que es una nefasta política internacional y que los españoles merecen que recuperemos la senda del sentido común en nuestra política. Por supuesto, forjando alianzas necesarias para la defensa de la frontera sur con el gobierno de Italia, con el gobierno de Grecia, que son los que estamos sufriendo esa inmigración ilegal, masiva y descontrolada. Citaba usted los casos de Ceuta y Melilla. El presidente Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, que no es del PSOE, es del Partido Popular, ha reconocido, sin embargo, que para la ciudad le interesa la actual política internacional o relaciones con Marruecos que tiene el país, nuestro país. Sí, país, supongo que porque España. estará encantado de la no marroquinización es de alguien Ceuta. Sospechoso de ser ni social bolivariano ni socialista, es alguien del PP toda la vida que entiende que la relación ha mejorado, el tráfico en la frontera se ha mejorado y que ahora, digamos, está un poco más contenido o mucho más contenido el problema migratorio con Ceuta y con Melilla. ¿De verdad lo dice esto, Xavi? Jesús Vivas, hombre, se deshacen elogios cuando va Pedro Sánchez por allá. 222.000 inmigrantes ilegales en los poco más de 4 años de Pedro Sánchez han entrado en territorio nacional, que es como mucho. Toda la población de Granada. Es como si de repente en Granada, en Badalona, sí, pero, de esos, Cartagena, Oviedo, 220.000 inmigrantes ilegales de repente entran. ¿Eso es una política internacional de contención? No sé. ¿De verdad? ¿De qué estamos hablando? Digo que la mayoría de Cuando los que llegó el ahí... coronavirus, Marruecos cierra la frontera. No se
asumen las órdenes de expulsión y de devolución, de retorno voluntario de los inmigrantes ilegales que son detectados, detenidos y ordenada su expulsión por la Administración General del Estado. No. No, yo solo digo, usted dice 4 si años. el señor Vivas quiere pactar con el Partido Socialista, pues que se lo diga a los ceutíes. Es del PP. Usted dice que en los últimos 4 años, en algunos hubo, en esos 4 años, llegadas de hasta 10.000, que fueron en su inmensa mayoría devueltos al país magrebí. Y hoy es cierto que si en los datos últimos que doy yo meses... son los del Ministerio. Pero entonces, si tiene datos del Ministerio, en los últimos meses ha bajado en un 80%, 75% la llegada digamos, de inmigrantes desde las costas mauritanas o marroquíes, tanto a Ceuta y Melilla como sobre todo a Canarias. Son datos que si usted maneja los del Ministerio del Interior, los manejo tendrá que tenerlos. perfectamente y también sé que el Ministerio del Interior aún no ha dado datos reales de lo que se produjo en el año 2021 porque seguimos sin tener una información fiable del asalto a la frontera en Ceuta. Hoy es día de encuestas. ¿Las han mirado? ¿Le dan valor? ¿Las critican a todas por igual? ¿Qué valoración hacen, por ejemplo, de las encuestas que hemos conocido hoy, de 3 casas demoscópicas? Pues ya, justo antes de entrar yo aquí, pues he oído las valoraciones y yo creo que la conclusión más clara es 3 medios, 3 encuestas, 3 resultados distintos. Y curiosamente, los resultados de las encuestas coinciden con el sesgo ideológico de la línea editorial del medio. O sea, que la razón es de Vox. El País da la mayoría al Partido Socialista y el resto dice que no. Unos dicen que la Vox se refuerza, otros que la moción de censura refuerza el PSOE. De verdad, nosotros la encuesta lo repetimos permanentemente, Xavier, y lo sabes. La encuesta real es la que hemos vivido, pues yo he estado y he tenido el lujo de poder estar en Sevilla en esta Semana Santa, y es la encuesta que ves en la calle, con todos los que te has cruzado, y esta es la realidad. La gente que se acerca con normalidad, con tranquilidad, y te dice, seguid adelante, manteneos fuertes y no cedáis. Pero ¿de verdad cree que las casas demoscópicas se juegan su prestigio en función de lo que le pide el medio? Es decir, ¿usted cree que La Razón, por ejemplo, no lo quiere dirá por el CIS? No, pero es que el CIS no es un medio de comunicación, pero tampoco es una casa demoscópica privada. Pero, por ejemplo, La Razón, ¿usted cree que ha condicionado escuchándolo, lo he interpretado en sus palabras, la encuesta para dar más a Vox? Yo creo que las empresas encuestadoras tienen su prestigio, pero en la medida en que, como hagas el sesgo de las personas que identificas, las preguntas, etcétera, luego hay una cocina de esas encuestas, esto lo conocemos todos, y yo solo digo, curiosamente coincide con la línea editorial de los medios. En Madrid, por ejemplo, el escenario actual, Ayuso está a 3, le faltarían más o menos para la mayoría absoluta. ¿Se lo van a dar sin entrar en el gobierno? ¿O van a exigir, o ha cambiado desde Castilla y León la forma de afrontar a Vox su colaboración con el PP en gobiernos regionales o municipales? Bueno, el gobierno de Castilla y León es un ejemplo perfecto de que Vox puede mantener las convicciones con una buena gestión y formar parte de un gobierno de coalición con el Partido Popular. Lo que suceda el 29 de mayo no depende, ni lo puedo yo decir yo ahora, y el político que quiera decirlo pues se está engañando. Hay que esperar a ver dónde nos ponen, en este caso, los madrileños, dónde nos ponen los segovianos, dónde nos ponen los valencianos, porque hay que esperar el resultado de esas elecciones y en función de eso veremos. Lo que, oyendo a Cuca Gamarra y al señor Semper este fin de semana, parece que no quieren pactar con Vox. Son ellos los que tienen que explicar claramente cuáles son sus socios preferentes para conformar un gobierno. Ni en Madrid, en el Ayuntamiento, ni en Madrid, Comunidad Autónoma, se han aprobado en los últimos tiempos presupuestos. Ustedes están colaborando desde fuera. Esto quiere decir que, por mucho que se diga ese ticket PP-Vox, en el gobierno también sería complicado. Es decir, si no han sido capaces de pactar presupuestos en estos 2-3 años, ¿qué va a pasar en los próximos 4? También van a tener que prorrogarlos si consigue o si sigue gobernando el Partido Popular, con ustedes o sin ustedes. Le preocupa que el Partido Popular no apruebe sus presupuestos. Mire, nosotros hemos aprobado los presupuestos durante esta legislatura y estos últimos presupuestos nos han aprobado porque el planteamiento político de Vox, las exigencias de Vox, las solicitudes de Vox, las reclamaciones de Vox, las enmiendas de Vox, el planteamiento político de Vox no se ha visto reflejado en esos presupuestos. Y, por tanto, en la medida en que entendíamos que esos presupuestos no eran los mejores para los madrileños, pues no se ha votado a favor y ya está.
no hay más. No, se lo digo porque critican ustedes mucho la falta de sintonía o sincronía del gobierno central, donde hay un gobierno de coalición y sin llegar a la mayoría absoluta, que sí ha sacado adelante los presupuestos en 3 ocasiones. Digo si esto choca un poco con que en Madrid, donde hay un gobierno monocolor apoyado por ustedes, no se hayan aprobado en el último año los presupuestos e incluso hemos escuchado, o yo lo he escuchado, a lo mejor lo he interpretado mal, a propia presidenta Díaz Ayuso diciendo que rompe con el Partido Popular. Sí, ya le he dicho, he empezado diciendo que llevamos 3 meses oyendo la ruptura con Vox por parte del Partido Popular. Nosotros demostramos que se puede conformar un gobierno de coalición y lo hemos dicho. El ejemplo del gobierno de Castilla y León con el señor Mallueco y Juan García Gallardo es un ejemplo de cómo se pueden hacer políticas en favor de las familias, de la natalidad, de las pequeñas y medianas empresas o del sector agrario. En cuanto a lo de Madrid, le repito, Vox no está para defender unas posiciones personales de los políticos que representan al partido político. Está para defender los intereses de los madrileños. Y si Rocío Monasterio plantea una serie de enmiendas para la mejora de las ayudas a la natalidad, para la mejora del sistema sanitario y no se ven refrendadas, pues por supuesto, pues no podemos votar a favor de su presupuesto. Y en Castilla y León usted está satisfecho. Sin embargo, una de las propuestas estrella de Gallardo, de su vicepresidente García Gallardo, fue el famoso latido fetal o obligar a las mujeres que manifiestan su intención de abortar a escuchar el latido fetal. Eso provocó una gran polvareda y desde el gobierno regional su presidente dijo que eso no iba a ser así, que no se iba a obligar. Entrevistamos hace 1 mes y medio, me parece, que a un alto a Garriga, diciendo que sí, que eso se va a conseguir. Le pregunto si desde cuando se dijo y se anunció no se ha conseguido, será algo que usted me diga que se ha conseguido y yo lo desconozca, si creen que eso es no renunciar a sus señas de identidad, porque fue una seña de identidad muy marcada suya. Sí, yo te voy a contestar. Primero, haciendo un matiz, porque la pregunta es errónea, porque el planteamiento de Vox no era obligar a las mujeres embarazadas a escuchar el latido fetal, sino ofrecer dentro de un protocolo médico la posibilidad de oír ese latido fetal y una ecografía digital, ¿no? Eso es un planteamiento de Vox y nosotros, como dijo Ignacio Garriga, nuestro secretario general, eso se va a hacer. Otra cosa es que el Partido Popular tiene unas tensiones internas que no han sabido resolver, porque estamos hablando ya de una cosa de hace bastante tiempo, pero recuerdo que cuando se anuncia esta medida, en esa rueda de prensa están el representante de Vox y el representante del Partido Popular. Era un acuerdo, la cosa es que luego Génova dio instrucciones de retirarse. Pero han tenido que ceder ustedes, usted decía, nosotros mantenemos nuestros principios. Esto para ustedes era un principio. Y han pasado varios meses y no da la impresión de que el gobierno regional de Castilla y León dé ese paso que ustedes exigen. Entonces, le pregunto si esta es un poco también la realidad política de que no todo lo que ustedes piden pueden conseguir cuando está en un gobierno regional. ¿Quién dice esto? No, sus principios. ¿Quién dice esto? Nosotros decimos, por supuesto, que los principios son irrenunciables y vamos. Y este es un hacer principio que eso, irrenunciable. por supuesto, pero forma parte de una negociación. Y si el Partido Popular pues tiene que resolver sus dudas internas, que Génova dice una cosa y el señor Mallueco dice otra, será un problema de ellos, pero al final esto es un acuerdo que se alcanzó dentro del gobierno de coalición y por tanto se tendrá que ejecutar. Una cosa que te voy a contar, ¿sabes? Se acercan las elecciones, estamos ya en periodo de pre-campaña y hay medios y miedos políticos a tomar determinadas decisiones o confirmar las decisiones de tu líder en Castilla y León. Pero hay algún margen temporal, es decir, ¿puede seguir esto así hasta las próximas elecciones autonómicas o se van a cansar en un momento y dicen, bueno, si esto no es así, nos planteamos nuestra continuidad? Si este principio básico para ustedes no se cumple, ¿en cuánto? ¿En 2, 3 meses más? 4? Nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva. Estamos muy contentos del gobierno de coalición de Castilla y León. Estamos muy contentos de la relación que tiene el señor García Gallardo con el señor Mallueco y de cómo se están haciendo las cosas. Y todos esos acuerdos tendrán que implementarse, que es la palabra, ejecutarse a su debido tiempo y por tanto no nos vamos a poner ningún margen temporal. Estamos haciendo política de adultos. Ha sido comentada también hoy, muy comentadas a escolares, palabras de García Gallardo, el vicepresidente de Vox en Castilla y León, de que a escolares, creo, de que el CO2
no contamina. ¿Está usted de acuerdo con esa expresión? Pues ¿O la ha sido verdad que malinterpretado? me pregunta por unas declaraciones que no he oído y, por tanto, no me obliga a preguntar, a contestarle sobre Algo esto. que no. En cualquier caso, el CO2 se utiliza forma parte del proceso de fotosíntesis, es decir, que esto es una realidad científica. Gestación subrogada, que de esto sí que ha tenido que hablar, porque se ha hablado mucho en los últimos Sí. tiempos a raíz del famoso caso de Ana Obregón. ¿Cree que está bien llamarlo gestación subrogada o por sustitución o directamente vientre de alquiler? ¿Y qué piensan, pasado ya unas semanas, de si hay que darle una vuelta a esto, regularlo de otra manera o cómo afrontar este problema que está habiendo, que está surgiendo? Nuestra posición en este aspecto es muy clara. La dignidad del ser humano, en este caso la dignidad de la mujer, no puede verse menoscabada por un contrato, por una relación contractual, ya sea pagando más, menos o dejando de pagar. Por tanto, entendemos que esos vientres de alquiler no pueden ser admitidos por respeto a la dignidad del hombre, por respeto a los derechos humanos y, en este caso, además, por respeto a una situación de aprovechar la dificultad de las mujeres que se ven obligadas o forzadas a ser utilizadas como esos vientres de alquiler. Muy bien, pues vamos a empezar ya con el turno de preguntas. Venga. De los miembros de la mesa de análisis. Empezamos por May Mareño. Sí, buenas noches, señor Buxade. Buenas noches. Al principio, cuando hablaba con Xavi, trata mucho el tema de la inmigración y de la relación con Marruecos. ¿Mantienen su propuesta de construir un muro en la frontera? Lo que hay que hacer es defender la frontera. Y si es necesario que esa frontera tenga un refuerzo físico, por supuesto, habrá que hacerlo. Pero lo primero y lo más importante es dotar de medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, que la Guardia Basta Civil ir a no ver a está la Policía Nacional o a la Guardia Civil, que está prestando servicios en Ceuta y en Melilla, y no están trabajando con los mejores medios adecuados. Yo he ido a ver, gracias a la actividad política que puedo desarrollar en el Parlamento Europeo, la frontera que ha construido Polonia con Bielorrusia, y que es un ejemplo, la frontera que se construyó entre Hungría y Croacia y que realmente están sirviendo para defender la ley y para defender la propia seguridad de los agentes. El segundo, dotarles de más medios personales. Y tercero, dotar de medios jurídicos, es decir, esas famosas devoluciones en caliente ante las entradas violentas de los inmigrantes ilegales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos amparó la legalidad de esas devoluciones en caliente y, por lo tanto, eso tiene que verse reflejado en nuestra legislación para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que defienden la libertad y que defienden, en este caso, el cumplimiento de la ley, puedan desarrollar. O sea, que si gobernasen propondrían entonces el muro, porque se ha seguido los ejemplos de los anteriores países. Claro, por supuesto. Y además debe ser pagado con fondos europeos. Es una de las discusiones que tenemos ahora. Con fondos europeos, en el ustedes Parlamento defendiendo Europeo. con fondos de Hombre, Marruecos. Bueno, si lo paga Marruecos, pues perfecto, pero si no, lo paguemos con los fondos europeos. Perfecto, gracias. De nada. Cristina. Sí, he querido entender, buenas noches, señor Buxade, he querido entender en una de las respuestas que le ha dado a Xavi de que no harán ustedes una condición sine qua non de entrar en los gobiernos con el PP, sino que lo verán en función de los territorios. Si no es así, corríjame. Hablo de las elecciones locales y autonómicas. De los resultados, dijo. ¿Eh? De los resultados. Claro, en función de los territorio. resultados y demás. Si no es así, pues ya me especifica exactamente a qué se refería. Porque sí le quería preguntar, ha insistido varias veces en la esperanza de millones de españoles por un cambio y demás. ¿Estarían ustedes dispuestos a dificultar gobiernos del PP alternativos al PSOE solo por entrar en los gobiernos? Yo lo que he dicho es que a 2 meses de las elecciones no puedo hacer ninguna valoración de si en Madrid o en Valencia, en Aragón, va a formarse un gobierno. En primer lugar, porque para conformar el gobierno será necesaria la presencia y la voluntad de otros partidos que conformen una coalición. He dicho que habrá que esperar el resultado de las elecciones y en función de eso veremos. Segundo, Vox nunca ha impedido un gobierno que desaloje las políticas de Sánchez y de la izquierda. Nunca. Por tanto, el que vota a Vox sabe que vota seguro, sabe que vota una alternativa clara, con convicciones claras. Y a partir de ahí, pues habrá que ver si es posible conformar gobiernos o no.
significa, señor Buxadé, que pueden no entrar en el gobierno y sí facilitar gobiernos del PP. Todas las posibilidades están abiertas, por supuesto. Que no es Todas una las posibilidades condición están indispensable abiertas. entrar sí o sí en esos ejecutivos. Esto lo decidirá, por supuesto, el Comité Ejecutivo Nacional del partido en función del resultado de las elecciones. Lo que sí que tenemos claro es que Vox, el 28 de mayo, va a ser el partido que más va a crecer en las elecciones municipales y regionales en relación al resultado de las últimas elecciones municipales y regionales en abril, porque afectó a Valencia, y en mayo de 2019. El partido que más va a crecer en las listas presentadas, el partido que más va a crecer en votos, el partido que más va a crecer en representantes, tanto en los ámbitos municipales como en los ámbitos autonómicos. De eso estamos convencidos y con eso pues iremos el 29 de mayo a ver si es posible conformar gobiernos que desalojen las políticas de la izquierda. No se trata de colocarte, de quitar a uno para colocarte a otro, sino que tengamos un programa de cambiar las políticas en las regiones y los municipios. Carlos. Sí, no, es que antes estaba escuchando con las encuestas, a veces escuchando le darían ganas de levantar el dedo, no, esto no es así, esto no es así. Pues hay muchas cosas que va diciendo que no son así y una cosa es concreta, como ha hablado del país, no es verdad, el país no da la mayoría a la izquierda, de hecho, da que hay, fíjese, si va, que usted lo teoriza todo en línea editorial, no es así, de hecho, la encuesta del país de hoy da que el bloque de derechas es más que, de hecho, el PP está por encima del PSOE, lo que sí da. Con la misma línea editorial, que en estos 3 meses no la hemos cambiado, la misma línea editorial daba hace 3 meses que el PP estaba 3 puntos por encima del PSOE y ahora están más igualados. Con lo cual, su teoría queda totalmente desautorizada. No tiene nada que ver con la línea editorial. Nosotros vamos viendo la evolución en función de lo que dicen las encuestas. Son unas encuestas realizadas en el mismo periodo, más o menos, con unas muestras las mismas y los resultados son abiertamente distintos entre el mundo de la razón y el país. Con respecto a la encuesta del país de hace 3 meses, hay 3 puntos de diferencia. El PP estaba mejor hace 3 meses y la línea editorial, se lo garantizo, en estos 3 meses no la hemos cambiado. Es que el gobierno de Sánchez es con el separatismo. Por tanto, el gobierno de Sánchez es con los herederos de la ETA. Y lo que usted quiera. Yo le estoy hablando de los huevos duros, pero yo le estoy hablando de la credibilidad de la encuesta. Don Carlos, esta es la realidad. Por eso digo, puede hablar de Esquerra, yo le estoy hablando de la encuesta y de la credibilidad de la encuesta. Digo, tiene bastante credibilidad el hecho de que hace 3 meses le dábamos 3 puntos más de diferencia a favor del PP con la misma línea editorial y ahora no, con lo cual... La credibilidad la veremos el 28 de mayo. Sí, no, la credibilidad de los ciudadanos es otra cosa. Yo digo, la credibilidad de las encuestas nos las tomamos muy en serio y no hacemos un papelito. Yo lo digo porque a lo mejor hay gente que le escucha y puede entender que hacemos eso. Le garantizo que no, hay encuestas hay empresas muy serias detrás, hay mucha gente trabajando, la puede usted leer y todos los militantes de Vox pueden leer la encuesta entera. Esto es una cosa muy seria, nos lo tomamos muy en serio, invitamos a todo el mundo a leerlo. Dicho eso, también quería decirlo porque a lo mejor hay gente que no lo sabe, que yo le puedo preguntar hoy a usted porque usted no decide. Si usted decidiera, como decide usted todos los lunes, vetaría al país, como veta sistemáticamente sus ruedas de prensa todos los lunes, en una sede que da las ruedas de prensa, una sede que está pagada fundamentalmente con dinero público, como cualquier partido político de España. Vox recibe dinero público, usted cobra un sueldo público, evidentemente, como cualquier otro político de España, como debe ser, y a pesar de eso veta a una serie. Es algo que no hace ningún otro partido, digo, porque a lo mejor la gente esto no lo sabe, pero aprovechando que yo le puedo preguntar, le quería hacer 2 preguntas muy fáciles. Una de pasado y otra más de presente, o en la línea que preguntaba Cristina. De pasado es, usted fue candidato en 95-96 por partidos falangistas. Le quería preguntar si usted se siente todavía falangista y qué es el falangismo para usted hoy, y más de presente. Hablan ustedes de muchas cosas, parecen asuntos muy centrales para ustedes. En un caso hipotético, no de gobiernos autonómicos, en el gobierno nacional, ¿en qué asuntos cree usted que pediría Vox en una negociación? ¿Qué tipo de ministerios pediría? Usted habla mucho de inmigración, por ejemplo, Ministerio del Interior, habla mucho de educación, Ministerio de Educación, Ministerio de Sanidad por temas de aborto. En fin, ¿qué tipo de cuestiones en una negociación serían prioritarias para Vox para gobernar? Venga, pues como vamos a aclarar, la sede está pagada, alquilada, con dinero fundamentalmente de los afiliados, porque Vox es el partido que recibe más aportaciones privadas de sus afiliados, y además la afiliación crece día a día. La afiliación crece día a día. En cuanto a lo que pagan los afiliados, por supuesto, no, espero que el país no tenga que decidir lo que deben pagar los afiliados de Vox. Digo, el presupuesto público que ustedes declaran, 65% En segundo lugar, por supuesto que el artículo 20 de la Constitución reconoce a todos los españoles el derecho a recibir y a dar comunicación veraz. Y por tanto, en mi casa entran, por supuesto, los medios de comunicación que nuestro equipo de prensa y Vox
como partido, decide que hayan de entrar. Y sin embargo, cuando son en lugares institucionales como el Congreso de los Diputados, ustedes participan de esas ruedas de prensa como cualquier medio, porque la situación es distinta. Y eso vaya por delante. El único partido que lo había hecho era Batasuna, solo se lo digo. Eso vaya por delante. Y es una cuestión de respetar a nuestros afiliados, de respetar a nuestros votantes y de respetar a nuestros militantes. En cuanto a lo de los ministerios, ya le puedo asegurar que nosotros no estamos pensando en repartir los ministerios como puede ser en otras sedes de otros partidos. Es una pregunta que carece absolutamente de sentido que se formule esa pregunta. El gobierno tendrá que pedir, como han pedido en Castilla y León, han pedido consejerías. Ya le puedo asegurar que no estábamos aquí, vamos a hacer una subasta de ministerios. Y en cuanto a la primera de las cuestiones, pues ¿qué quiere que le diga? Los hechos son los hechos, ustedes ya lo han trabajado muchísimo. Efectivamente, en el año 95, en el año 96, yo me presenté en unas listas electorales. Y... No, le pregunto si sigue pensando que se sigue sintiendo falangista. Que luego aprobé la posición de abogado del Estado y presté servicios para los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. E interpuse el primer recurso contencioso contra el primer intento de referéndum separatista en Cataluña, en Arenys de Munt, con el beneplácito del Ministerio de Justicia en aquel momento del Partido Socialista. Así que elecciones, ni una. Si no le doy ninguna elección, le he hecho una pregunta. Si se sigue sintiendo falangista, era la pregunta. Yo me siento español. Última pregunta, Ainhoa. Buenas noches, señor Buxade. De las respuestas que ha dado hoy, intuyo un cambio de estrategia en la línea de Vox, al menos en la entrada en los gobiernos. Antes de las elecciones de Castilla y León, ustedes dijeron que querían estar en todos esos gobiernos y no sé si el punto de inflexión fue la campaña en Andalucía. ¿Qué aprendizaje sacan de esa campaña en la que esa cabezonería, por así decirlo, de Macarena Olona, de ser vicepresidenta de Juanma Moreno, acabó creando o generando una corriente de voto útil al PP que acabó en una mayoría absoluta del Partido Popular? No sé si sacan ese aprendizaje, que no hay que adelantar que van a estar en esos gobiernos para que eso no acabe en una corriente de voto útil al PP, y también en la elección de los candidatos. Hasta ese momento se había optado por candidatos desconocidos, algo grises, en el que eran las siglas de Vox, incluso Santiago Abascal el que lideraba esa campaña, y en ese caso Macarena Olona tenía un perfil propio, conocido por todos. No sé por qué tipo de candidato se va a apostar y si Andalucía les ha hecho cambiar la línea estratégica y no adelantar que quieren estar en esos gobiernos. No hay ningún cambio de línea estratégica, simplemente yo le digo que ahora mismo el Comité Ejecutivo Nacional, el partido no ha decidido ninguna estrategia de acuerdos postelectorales, porque entendemos que lo prudente, la humildad, es esperar el resultado del 28 de mayo y ver los votos que tiene Vox en los diversos municipios y en las diversas comunidades autónomas. Las posibilidades son no infinitas, pero son muchas y por tanto habrá que verlo y en ese momento tomar la decisión. En cuanto a los candidatos, nuestros candidatos son extraordinarios, la verdad. Es que ahora me podría empezar a hablar desde Carlos Flores en Valencia, catedrático de Derecho, hasta Gonzalo de Oro Pulido en Barcelona, hombre que ha estado luchando contra el separatismo por los derechos lingüísticos de los españoles, de los niños y de las familias en Cataluña. Por supuesto, Rocío Monasterio, Javier Ortega. Es decir, que tenemos candidatos de todos los tipos de perfiles, de todas las vivencias personales y profesionales, y lo que todos se caracterizan es por un compromiso de sacar adelante las políticas de Vox, de actuar como un partido, de estar al servicio de sus votantes por encima de todo, con independencia de que luego estemos en la oposición o estemos en los gobiernos, las políticas, las ideas, las opiniones van a ser las mismas. Pues aquí lo dejamos. Jorge Buxade, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la televisión pública. Yo estoy encantado. Pues cuando quieran, yo aquí vendré. Pues muchísimas gracias. Bien, gracias. Bueno, pues hasta aquí el primer tramo de la noche, el tiempo para la entrevista, y como han visto con el eurodiputado de Vox, Jorge Buxade, enseguida empezamos ya a analizar la actualidad de este lunes 10 de abril.